¿Cómo viviste el conflicto armado interno? Con mucho miedo, ¿no? Mucho miedo a lo que pudiera pasar, porque si bien es cierto que esto empezó en provincias, llegó a Lima. Tuvimos que convivir con el terrorismo porque realmente estábamos obligados, se puede decir, a respetar algunas reglas. Se escuchaban muchos muertos, asesinatos, incluso de terroristas en diferentes lugares, era terrible. ¿Te afectó el conflicto armado interno? Bueno, a todos nos afectó, ¿no? La gente no vivía segura, ¿no? En esa época tú podías, como te digo, caminar y a 100 metros tú reventado un coche bomba. Todos vivíamos asustados, tanto mis padres como mis abuelas, ellas estaban asustaditas, así que nosotros no podíamos salir así a la calle, había toque de queda. O sea, máximo a las 12, antes de las 12 debíamos estar ya en la casa. ¿Cuáles crees que fueron las causas o los responsables del conflicto armado interno? Que el gobierno central se olvidaba mucho de la gente de provincia. Causas generalmente del terrorismo son la incapacidad del gobierno de generar trabajo. Los responsables fueron, primeramente, para mí los terroristas. ¿Por qué? Porque ellos vinieron con una mentalidad acá de ser un comunismo. Ellos querían apoderarse, llegar al gobierno. ¿Qué relación guarda ese problema con la ciudadanía? Partiendo que nosotros vivimos en una democracia, creo que nadie tiene el derecho de poder querer imponer sus ideas a la fuerza, ¿no? Realmente no debió afectarse a la ciudadanía, pero indirectamente ha sido afectada. Porque la forma de reclamo de los terroristas debería ser de otra forma. La necesidad en el país siempre ha existido, pero no es la forma. ¿Alguna anécdota que nos pueda contar? Ya, una es que cuando nosotros estábamos tranquilamente viviendo una vida feliz, se podría decir, ¿no?, de familia, llega un aviso en el cual nos dicen que iba a haber una incursión terrorista en el distrito de Mazamari y en Satipo también. O sea que a la final les iban a agarrar a todos los niños, a los jóvenes, a las niñas, supuestamente decían que iban a llevárselas. ¿Sabe Dios con qué fines? Tal vez los padres, tal como me hicieron mis padres, nos sacaron de inmediato. Nos sacaron y nos enviaron así, tal como estábamos, con todo el uniforme y todo lo que teníamos en mano, nos trasladaron. Nos cambiaron nuestra vida de familia. ¿Por qué? Porque tenían que separarnos. Y así como en ese lugar pasó, eso pasó en otros lugares. Una de las anécdotas que yo viví en carne propia fue que yo llegué al grifo Gamarra en Ñaña y me indicaron algo, como se puede decir, unas señas que me hicieron para no estacionarme en el grifo. Pero como fue tan rápido, yo estacioné el vehículo nada más, bajo del vehículo y una explosión. El resultado, prácticamente tuvieron que operarme de emergencia porque se incrustaron 2 esquirlas de una bomba casera. Una. Y posteriormente fue en la zona de Uchiza, cuando yo viajaba, llegamos pues a un puente que se llama Puente Uchiza, nos estacionamos para descansar. Yo estaba con mi chofer y mi ayudante y quisimos dormir en esa zona. Y la realidad es que no podíamos dormir, no sabíamos por qué. Nos estacionamos, avanzamos más o menos 2 kilómetros y encontramos una casita donde pudimos descansar. Y a la mañana siguiente comentamos eso y la realidad era que donde nos habíamos estacionado había 3 montículos de arena en el cual cada montículo era una persona enterrada, porque en esa zona no se podía levantar un muerto, solamente se puede decir los alcaldes ordenaban tapar con arena cada muerto que se encontraba a causa del terror. Bienvenido con todos. A continuación se presentará un debate en el cual se tratará como tema principal el conflicto armado interno, que se desarrolló en nuestro país y que duró alrededor de 20 años. Abimael Guzmán fue la persona que inició este movimiento político con Sendero Luminoso, un grupo de terroristas. Este movimiento tuvo su origen en el departamento de Ayacucho. Lo más importante e impactante de este problema fue que las víctimas
bordearon las 70.000 personas. Las opiniones que se darán serán en base a las lecturas realizadas en clase y a la obra de teatro propuesta La controversia de Valladolid. Las ideas principales de este debate serán con respecto a la medida tomada por el Estado en respuesta al conflicto armado interno. Por su parte, Francesca Castellano y Giorgia Casimiro manifestarán sus argumentos en contra. Y por otro lado, Antonella Idoia y María Esther Pachas brindarán argumentos a favor. En esta ocasión, Francesca va a tener el paso. Muchas gracias, Viviana. Para comenzar quisiera aclarar que estoy en contra a lo que pasó, como acaba de decir Viviana, porque me parece que las medidas que se tomaron en contra del terrorismo, en contra de las muertes y asesinatos, fueron medidas muy extremas, especialmente para el caso que se está dando en el que ya había demasiada violencia. Gracias a esas medidas, sin una estrategia preparada, hubieron muchas violaciones de los derechos humanos, especialmente de la gente que no tenía recursos para defenderse. De parte de los militares hubo un abuso del poder, especialmente haciendo maltratos especiales como violaciones, como matar a gente que no debía haber sido asesinada, acusar a gente que no había hecho nada. Gracias a esto, mucha gente inocente murió, y aunque el caso que se dio haya sido un caso de mucha extremidad, había muchas otras medidas que podían haberse tomado antes de llegar a un nivel tan crítico. Como dice la lectura presentada en clase, es cierto que la sociedad puede ser espacio de lucha y de fragmentación, pero es también el ámbito de solidaridades auténticas y concretas. Es decir, aunque sí es verdad que tengamos que confrontarnos porque una confrontación puede llevar a una solución, tenemos que tener mesura en nuestras acciones y no podemos dejarnos llevar por decisiones no premeditadas y no planeadas estratégicamente. Como un ejemplo de una de las víctimas, quisiera comentar el caso de Juan Mallea, que fue un taxista que fue acusado de la matanza de la Cantuta, injustamente. Y él nos contó que mientras estuvo detenido en la carceleta policial, reveló que fue sometido a muchos maltratos físicos de parte de los militares y luego fue presentado, fue acusado públicamente como un terrorista y vestido de traje de rayas por el propio presidente Alberto Fujimori. Después de una dura batalla legal, fue finalmente liberado, pero ahora tiene un estigma y un trauma por haber estado en prisión por terrorismo y ya no puede ir a la vida normal. Ese es uno de los bastantes casos que se dieron de injusticias de parte de los militares y acusaciones falsas a gente inocente. Muy bien, ahora es el turno de María Esther. Ya, de lo que tú has hablado, yo te voy a decir que el Estado debe representar una concepción política de la justicia y ser imparcial. Cuando estamos en época de guerra, el Estado simplemente piensa en la solución directa, que en sí era cortar, eliminar, sea como sea, el terrorismo. La mayoría, el grupo senderista o la población peruana que quería liberarse de esas personas. Por ejemplo, las personas que estaban en la sierra, en la selva, muchas veces fueron sometidas a cambiar su ideología, pero siendo obligadas, no porque ellos querían en sí hacer eso. Y entonces lo que Fujimori pensó fue ser imparcial, no pensar en que en ese lugar, por ejemplo, puede haber una persona inocente, pero es una, ¿entiendes? Y en ese lugar han podido haber como 20 senderistas intentando atacar un lugar, y entonces el Estado mismo tiene que llevar a los militares y ir contra ellos para poderlo neutral y que sea más rápido y eficaz, y así gente inocente, o sea, más gente inocente sufra. Pero también se dio el caso de que en vez de que hayan 20 senderistas y un inocente, hayan todos inocentes y un senderista, igual los mataron a todos. Y no solo eso, también fueron abusados y violados por los militares. Pero en la guerra siempre va a ser así, o sea, siempre uno va a tener que sacrificarse, pero si tú te pones a pensar, ¿qué pasó? O sea, en sí, vencimos el terrorismo. Claro, pero después de muchos sacrificios y la gente, ¿cómo escoges a quién sacrificar? ¿Cómo escoges quién se va por el bien del otro? Claro, pero tú estás pensando en lo que los militares hicieron, pero tú estás pensando en lo que los senderistas hicieron a gente inocente. Prácticamente ellos iniciaron todo eso y crearon su ideología, querían cambiar el país, pero de una manera muy tonta, muy antigua, de una manera muy brusca, y ellos no podían hacer eso de ninguna manera. Entonces, ¿qué es lo que el Estado va a hacer? Claro, mirarlo. Eso es lo que sí, pero eso es lo que hizo el Estado. Recuerda que se demoraron mucho más de lo debido en tomar acción, y por eso fue que la acción que tomaron al final fue tan no premeditada, fue tan... Pero, o sea, ¿a ti te parece bastante 5 años para acabar con el terrorismo? Me parece un tiempo muy corto, pero que se podría haber terminado desde antes si se hubieran tomado acciones más temprano, antes de que sea una explosión de terrorismo en todo el país. Vas a pensar en el daño que los militares hicieron, pero no te puedes pensar todo lo que hizo el terrorismo a las personas inocentes.
Los militares no lo hicieron con el propósito de dañar a gente inocente, sino de atacar a los senderistas de cierto modo. Pero si uno de ellos era inocente y 20 eran terroristas, bueno, entonces igual tenían que atacar. Uno podía que sea inocente, pero ahí estaba la mayoría, nos dejamos ayudar por la mayoría. ¿Y cuál es la necesidad de entonces, antes de matar a la gente, violar sus derechos? Violar a sus mujeres, violar a sus niños, violar a sus... ¿Pero acaso ellos no hicieron lo mismo con las familias inocentes? Los terroristas hicieron lo mismo, pero los militares no son terroristas, los militares son los que defienden al pueblo, no los que violan sus derechos. También en eso estamos hablando de un cierto número de personas, no es que todos los militares atentaron contra los derechos de los senderistas. Claro, pero hubo un gran porcentaje que sí. Pero no fue de los senderistas, o sea, los derechos de los senderistas fueron... Ya, ok, porque, pucha, es una defensa, es un tipo de defensa, pero gente que nunca estuvo involucrada en ningún tipo de caso, como en mi caso, como el caso que presenté, que acusaban a la gente inocente, sin tener pruebas suficientes y los obligaban a tomar la culpa y después iban a la prisión sin tener una base del porqué. Lamentablemente el momento que ponen esto, que es el estado de emergencia, es un momento en el que los derechos de cada persona, por tratar de atrapar a los terroristas, quedan relevados, se podría decir. Entonces los militares pueden llegar hasta utilizar su poder para llegar hasta las cabecillas que eran Abimael Guzmán, en este caso. Donde tú me dices que deberíamos de salvar a los individuos que no eran culpables ni nada por el estilo. Lamentablemente cuando tú tenías que ir donde están los terroristas se encontraban en unos puntos específicos. Y la gente que tú me dices que es inocente muchas veces también se había ido por ese lado. Claro, como ustedes habían dicho, porque se habían obligado. Quién sabe si el Estado hubiera tomado acción desde un principio, no hubiera llegado a ese punto. Fue un tema de mala planificación desde un principio. Fue un tema de no saber manejar la situación desde un principio. Los ciudadanos no nacen como individuos libres. Aquí ese es un país legislativo que tiene que cumplir las leyes y los senderistas simplemente no lo hicieron. Simplemente querían fijar su ideología y meterse así de frente y dañar y afectar las leyes y cambiar sus normas y ponerlas de ellos. Y definitivamente eso no puede ser aceptado en un país como este. Claro, pero también debes recordar que según Marshall comenta de que existen tres elementos de la ciudadanía, que son el elemento civil, el político y el social. El civil es constituido por los derechos de los individuos, el político es también constituido por los derechos de participación política, y el elemento social es constituido por el derecho al bienestar y a la seguridad. Todos estos derechos se ven afectados. ¿Qué pasaría si uno de tus miembros de familia salen afuera de la calle y de pronto los atacan, los secuestran, los violan? Tantos casos se han habido de personas inocentes, como es el caso de Magdalena Montesa, que fue una estudiante que era su primera vez que se iba a matricular en una universidad y tan solo por verla que estaba en la puerta de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, la secuestraron, la llevaron a una base militar y le formularon muchas preguntas acerca de si conocía a los terroristas, dónde se localizaban, pero ella no tenía idea de nada y muchas veces la torturaban y hasta la violaron. Y a causa de eso estuvo embarazada y tiene una hija. Y entonces, ¿cómo podemos decir de que eso está bien, de que eso es lo correcto para con tal de salvar el bienestar de la ciudadanía? ¿Y tú qué crees que era el correcto en ese momento, entiendes? Yo creo que ha debido de haber... O sea, tú te vas a poner a pensar un montón de tiempo mientras gente inocente por cantidad le está haciendo daño. Pero te recuerdo, como es el caso de Abimael Guzmán, que no se disparó ni una sola bala y estuvieron en días y meses de seguimiento de Abimael Guzmán para localizarlo y no se disparó ni una sola bala, no hubieron inocentes que murieron en ese momento. Porque hubo una estrategia, hubo una planificación prepensada que fue muy bien elaborada, claro. Se ha dicho, lo que no sucedió con temas del manejo del terrorismo, porque la gente no se paró para pensar, porque no, decidieron tomar acciones inmediatas, lo que se dicen que ya tomaron acciones inmediatas porque no tenían tiempo, pero porque no se dieron el tiempo de pensar, no se dieron el tiempo de planificar, no se dieron el tiempo de desarrollar una idea que podría funcionar. Porque para ellos era inmediato. ¿Cómo se va a poder pensar si simplemente el terrorismo día a día iba creciendo? Ayacucho, Junín, Lima, cada vez iban extendiendo más. Y ellos querían llegar al Estado, ¿para qué? Para tener el poder. Ayudar a Maya a tener el poder sobre Perú. Exacto. Entonces no vamos a estar nosotros esperando hasta que lleguemos al último, porque en 5 años realmente me parece que Fujimori hizo algo que nadie podía hacerlo de la noche a la mañana. Acabó con el terrorismo definitivamente. ¿Tú te imaginas qué hubiera pasado si no hubiera sucedido lo que ha sucedido? Si tomaban el Estado. ¿Y cómo sabías tú si no hubiera llegado
a buscarse otra solución, otra manera. En todo caso, pero en ese claro, o sea, darle una medida, como que un balance, porque aunque se haya dado el que tú me dices de 20 centímetros y un inocente, también se dio en los hechos de que era un abuso del poder de los militares. O sea, no solamente era ir a matar a los que ellos pensaban que eran terroristas, era ir a abusar de esas personas, a abusar de sus familias, a abusar de los que estaban cerca de ellos, por el simple hecho de, casi como un acto terrorista, divertirse. O sea, eso sí se dio acá, se dio en cualquier sitio cerca. O sea, hay gente que tú puedes llegar a conocer que vivió eso, que, o sea, sus padres lo vivieron, que tienen anécdotas que contar de eso, porque se dio acá, se dio en otros departamentos en más cantidad. Hubo un abuso del poder que no fue nada necesario, o sea, no fue completamente innecesario, porque aunque hayan tenido, o sea, en estado de emergencia, hayan tenido hayan tomado el poder para, digamos, cazar a los terroristas, igual fue un abuso de ese poder, porque lo usaron para, en vez de simplemente encerrar a la gente que pensaba que era culpable, abusar de los que no tenían idea. Eso. Sí, entiendo lo que dices eso. Entonces, ¿cómo explicas tú lo que los terroristas hacían con los inocentes que estaban viviendo en Lima, los mismos campesinos, porque también se iban en contra de ellos? O sea, ¿cómo explicas el ataque de ellos hacia los campesinos? Porque también, como te comento, acá nos comenta el señor Morales Lima, que entraron a su casa los terroristas, simplemente quisieron meter ideología a su abuelo. El señor bajó, comenzaron a hablar con él, el señor tenía 80 años, o sea, era un anciano mayor, y simplemente el señor no se dejaba dominar, dijo que no quería formar parte de eso, lo hicieron arrodillar, el señor se volvía a parar, lo hicieron arrodillar, el señor se volvía a parar, simplemente no quería seguir esa ideología, y por el simple hecho de no seguir esa ideología le metieron un cuchillazo. Salió una niñita en defensa de él porque simplemente están los sentimientos de por medio, y le hicieron lo mismo. O sea, ¿cómo explicas tú eso? ¿Eso no es maldad? Eso es maldad de parte de los terroristas, exactamente lo que no debería haberse rebajado a los militares. Si hay eso de parte de los terroristas, ¿por qué necesitamos que los militares hagan exactamente lo mismo? O sea, si hay ese nivel de violencia de parte de los terroristas, ¿qué sentido le encuentras en que los militares hagan exactamente lo mismo? ¿Y cómo podemos acabar con ellos? Pero tendrías que ponerte a pensar que qué tal si fuera tu familia, qué tal si tu familia se vio afectada, le tiraron un disparo a tus padres o mataron a tus hermanos. Pero al final de todo fue un final para un bienestar de todos. No, ¿entiendes? No fue un bienestar de todos, porque mucha gente... Pero tú ahora ¿cómo vives? ¿Tranquila o no? Yo vivo tranquila. La gente pero a costa de otras personas viviremos tranquilas. Yo creo que tú no aceptarías que digan, ya por acabar con el terrorismo, que maten a mi familia, que violen a mi madre, con tal que vean que en mi familia no hay terrorismo, no hay ningún integrante. Si yo presenciara la muerte de mis padres, si yo viera cómo matan a mis padres, sea terroristas, sea militares, yo no podría vivir en paz jamás. Claro, y esto tiene relación con la controversia de Valladolid, porque muchas personas indígenas eran esclavos y eran maltratados y asesinados, hubo violaciones atroces, y tú no te pones en sus casos de ellos, porque no tienes familias indígenas, no tienes familias que viven en la esclavitud, y por no ponerte en el simple hecho de ellos, si tú dices que ya ahora fue un bienestar, no es para nada justo. Claro, o sea, como igual que se trató en ese caso, de la misma manera que los indígenas habían sido maltratados y tratados como seres inferiores a seres humanos, o sea, lo mismo pasó con nosotros, o sea, con la gente que sufrió, los trataron como menos seres humanos. Les quitaron todos sus derechos y mandaron a todas sus familias y mataron a toda la gente que podría ser importante para ellos, o sea, es una relación completa, en mi opinión. Seguiremos con la conclusión. Los argumentos en contra para frenar el terrorismo implicó 1. Violación de los derechos humanos de gran cantidad de pobladores. 2. El abuso de poder por parte de los militares, ya que muchas personas fueron maltratadas, violentadas, torturadas cruelmente e innecesariamente. Y por otro lado se evidenció la falta de estrategia por parte del Estado, que no supo manejar muy bien la situación. Por el lado de las manifestaciones a favor, se dice que fue la única y la mejor manera para combatir ese problema. En segundo lugar, fue por la forma en que se pronunciaron los terroristas, que no fue la adecuada, ya que fueron ellos los que empezaron con la violencia. Y tercer y último punto fue que fue una respuesta a las constantes agresiones por parte de los terroristas, es decir, los senderistas y los participantes de la MRTA. Muchas gracias.